¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a La Cultura Verdadera esta noche de domingo. Vamos a hablar de Chile hoy, de su geografía física, de su geografía humana, de los paisajes, de la gastronomía de Chile. Eso lo vamos a hacer en la segunda parte del Cultura Verdadera de hoy. Antes vamos a hablar de literatura chilena con un escritor chileno que ha sido súper ventas, además. Es que es escritor, periodista, guionista también, que ha sido premiado en todas esas áreas. Francisco Ortega, que está acá esta noche. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Vienes a conversarnos de tu última creación que salió a la venta hace, ¿cuánto? ¿Unos 10 o 15 días? No sé si la muestro a cuál cámara, chicos. Como 9 días, así 9 días, fíjate, aproximadamente. Ahí. Salisbury se llama esto, de Francisco Ortega, que en realidad es una versión revisada, medio reescrita o ampliada al menos, de un libro que tú escribiste el año 2011, que se llamaba El horror de Berkov. Mira, es como lo que hace, no sé, pues Ridley Scott cuando revisa Blade Runner 1000 veces. Bueno, no, esto no tiene una revisión, pero bueno esa metáfora, hablar de este libro que es como una edición aniversario de 7 años de un libro que uno lo tomó como autor y lo reversionó. Que no es tan raro, fíjate, lo hacen hartos autores. Bueno, pero te quiero preguntar por eso, a mí me parece interesante. ¿Vemos el book trailer primero? Lo tenemos. Veamos el book trailer, la presentación publicitaria de alguna forma de esta versión del horror de Berkov, ampliada, reescrita, que se llama Salisbury de Francisco Ortega. Veamos el book trailer. A mí me quedó, no sé si ustedes, clarito de qué más o menos se trata esta novela Salisbury de Francisco Ortega, particularmente con este corazón que late o palpita hacia el final del book trailer, Francisco. Eso es. Esta es una novela, perdona, para definirla en términos de género o subgénero, más bien de terror-horror, dirías tú, ¿sí? Sí. Pero un horror variadito. A mí me gusta definirla que más que una novela de terror, es una novela con terror. ¿A qué me refiero? Porque está el tema de sobrenatural en la novela, pero no es el más importante. Es una historia de amigos que se reencuentran y que en ese reencuentro surgen un montón de miedos, desde los miedos infantiles que tenían cuando eran niños, que asociados a esta casa. Asociados a esa casa, supuestamente a amigos imaginarios, medios extraños, a fantasmas y a espíritus relacionados con la mitología mapuche de la zona, hasta los terrores que tenemos la mayoría de la gente cuando pasamos de los 35 años, que finalmente terminan siendo más poderosos que los terrores sobrenaturales. El temor a no sobrevivir, a las deudas. A las deudas. Bueno, el personaje está lleno de deudas. Este es Martín Martinich. Martín Martinich, exactamente. Es un tipo bastante desenfadado, un actor guionista, creo que es. Sí, es un actor. Que vuelve a su pueblo, allá en el sur, a 600 kilómetros, dices tú, de Santiago. Es el equivalente a Victoria. A Victoria, sí. Mira, yo defino a Martín Martinich como voy a tirarme como un Benjamín Vicuña que no lo logró. Ajá. Tenía todo para ser una suerte de galán de teleseries, trabaja en una teleserie que le fue muy famoso, pero finalmente no se vendió al sistema y terminó pagando la... Era como un artista un poco idealista. Después de ese camino, vuelve 16 años. Entonces es un actor que está en baja, pero que tuvo su momento de gloria, vuelve a su pueblo natal, donde es el único sitio en el mundo donde todavía es estrella, donde lo paran en la calle, le sacan fotos, etcétera. Perfecto. Ahora, ¿cómo avanza esta trama? Porque es un reencuentro de amigos y ahí empiezan a pasar cosas que se reencuentran, como dices tú, con estos fantasmas. Es un reencuentro bien porque básicamente no es que vayan a una junta de ex compañeros, son ex compañeros de colegio. Martín regresa al pueblo al funeral de su mejor amigo. Él ahí se encuentra con otro de sus mejores amigos, que es un escritor local, un profesor de castellano, que sueña con convertirse en novelista, que es extremadamente de derecha, tiene unas ideas muy extremas qué sé yo, opiniones políticas súper de golpe, y se encuentra con la viuda de su mejor amigo, con su actor que acaba de quedar viuda, que fue su viejo amor de infancia. Entonces ahí, en la junta de estos tres personajes, reviven un montón de todos estos fantasmas de infancia, y estos tres personajes deciden pagar una vieja apuesta que hicieron cuando tenían 12 años, que era entrar
a la casa Berkov, que es una casa embrujada, o sea, una casa abandonada, grande, que los intimidaba y de la cual se contaban un montón de historias, como se cuentan un montón de historias de estas casas viejas que hay en el sur. ¿Quién no ha tenido una casa embrujada? De hecho, la casa Berkov está inspirada en una casa que la casa Tam, que quedaba en Victoria, de la cual se decía que su dueño había hecho pacto con el diablo, etcétera. Y básicamente yo me tomo esa historia real y la ficciono. ¿Cómo ficciono la historia de Victoria? Es la historia de Salisbury, que es este pueblo que queda... Oye, y este es un pueblo pequeño del sur, más o menos equivalente en la descripción física o geográfica de Victoria, habitado mayoritariamente por inmigrantes o hijos de inmigrantes europeos, un pueblo que religiosamente es de mayoría protestante, evangélica, qué sé yo. En ese contexto pasan todas estas cosas. Sí. ¿Y cómo determina esa característica la acción? Que Salisbury es Victoria. Okay. Victoria existe, Victoria en el mundo real existe, pero mira, hay una historia bien curiosa. Yo cuando estaba investigando para Logia, que es la novela más vendida tuya, tu gran éxito editorial. La primera versión de esta novela yo la escribí en forma paralela a Logia. Y cuando estaba investigando Logia me encuentro con un diario del presidente Balmaceda, con un libro sobre Balmaceda, donde cuenta una historia que yo no encontré y dije, tengo que hacer algo con esta historia. ¿Y el apoyo de Salisbury? Exactamente. Está el personaje histórico de Lord Salisbury, que fue ministro de Relaciones Exteriores durante... Fue el primer ministro largamente en Inglaterra, pero antes de eso, ministro de Exteriores. Exactamente. Durante la Guerra del Pacífico era el ministro... la época victoriana en Inglaterra. Exactamente. Claro. Y se dice que él financió harto la campaña chilena durante la Guerra del Pacífico. Cuando a Salisbury finalmente lo nombran primer ministro en 1896 de Inglaterra, mucho después de la Guerra del Pacífico. Mucho tiempo después, en la misma fecha, Balmaceda asciende como presidente. Y le envía una carta felicitándolo a Lord Salisbury por su nombramiento y le dice y le da las gracias por el apoyo inglés a la Guerra del Pacífico y le dice que van a rebautizar a un pueblo del sur de Chile en su honor. Eso nunca ocurre porque finalmente Balmaceda tuvo problemas más importantes que le costaron caro. Que cambiarle el nombre a un pueblo, pero a mí me quedó dando vuelta esa cosa y dije, ¿y si le hubieran cambiado el nombre a Salisbury a Victoria? Y a mí me servía porque básicamente esta novela que está ambientada en Victoria, al reconstruir Victoria como un pueblo ficticio, tengo más libertades creativas, inventar una casa que no existe, cambiarle los nombres a las calles, jugar un poco con la ficción, hacer una suerte de convertir a Victoria en una especie de Macondo del sur de Chile. Correcto, y lo logras muy bien porque de verdad yo no lo alcancé a leer, te confieso entero, me llegó en las últimas horas, un par de días atrás a mis manos. Pero sí tiene un sabor. Primero, la primera cosa que me pasó con tu libro es que construyes muy bien ambientes en los que el lector se mete o se sumerge y queda medio atrapado ahí, y eso es un mérito tremendo. Pero además tiene este sabor macondiano que me pareció, que te lo comenté antes de empezar, ¿te acuerdas? Y tú me dijiste sí en algún sentido. Sí. ¿En qué sentido dices tú que es macondiano esto? Porque macondiano García Márquez. Exactamente, porque García Márquez agarra toda la tradición colombiana y el folclore colombiano y lo resume en un pueblo imaginario, una ciudad imaginaria que se llama Macondo. Exacto. Y todo su universo surge alrededor de Macondo. Acá yo de alguna manera tomo todo el imaginario histórico, porque esta novela también se hace cargo de un proceso histórico de la Araucanía, que es el proceso que mal llamado pacificación de la Araucanía. Por supuesto. Y incluso el presente de la Araucanía con toda la problemática mapuche, pero se acerca a esas dos instancias a través de la mitología mapuche, que es muy desconocida. Conocemos la mitología chilota, la mitología del norte, pero la mitología mapuche es muy desconocida. ¿Y cómo lo cuento? Mediante la existencia de esta ciudad, que es una versión ficticia de Victoria, una suerte de Macondo de Victoria, que me sirve para presentar todas estas historias.